Hola a todos y a todas, mi nombre es Rigoberto Camacho Pérez, soy profesor de la Facultad de Bellas Artes de la UCM en Madrid y también soy artista contemporáneo. Mi participación en el primer Congreso Internacional Virtual de Arte se basa principalmente en desvelar mis propios procesos artísticos, mecanismos de fusión, estrategias en los procesos escultóricos contemporáneos, es el título que tiene esta ponencia, donde se desvelan los materiales, los procedimientos que utilizo para dar sentido a los conceptos que quiero desempeñar en cada momento. Conceptos que son desempeñados por medio de instalaciones, esculturas y exposiciones. Aquí vemos un proceso de escultura tradicional por medio de ampliación por cajas. El artista aquí, como podemos ver en la imagen a la izquierda, vemos que ha hecho un pequeño boceto que luego ha ampliado a una escultura más grande. El artista ha hecho primeramente una estructura, en este caso una estructura de madera, y luego ha añadido barro para modelar la figura. Esto es un proceso tradicional de toda la vida y que todavía se sigue haciendo. Como podemos ver en esta escultura, que es una escultura del rey Juan Carlos, que hicieron Julio López, Antonio López y Francisco López, que no vemos en esta imagen, que es hermano de Julio López. Antonio López, que es el más conocido, que es un artista que se reconoce principalmente por su obra pictórica, pero que en momentos ha desempeñado obra escultórica, como podemos ver aquí. Esto es un proceso parecido o igual al anterior, lo único que la estructura, en vez de hacerla en madera, la han hecho en metal. Pero aquí vemos cómo han modelado la figura del rey en barro. Estos son procedimientos que yo también actualmente utilizo en mis obras como obra de base, como un proceso de base para luego seguir combinando o fusionando con otros materiales en base a conceptos que quiera ir tratando. Eso lo vamos a ir viendo a continuación, más adelante, cómo voy utilizando o unos materiales o unas maquinarias o unas técnicas según los conceptos que yo quiera ir plasmando. Aquí vemos El artista y la modelo, que es una película de Fernando Trueba, y cómo este director ha plasmado muy bien ese diálogo, esa convivencia con la modelo, que es, digamos, como un concepto que se entiende perfectamente en la sociedad actualmente. Es un concepto que también se desempeña en la propia Facultad de Bellas Artes, como podemos ver aquí a la izquierda en este aula del modelado del natural, que es una asignatura donde un modelo o una modelo posan en el centro y los alumnos intentan captar la esencia del cuerpo humano, ya sea como cuerpo humano completo o fragmento. O como en la imagen de la derecha vemos el torso de Belvedere, que son herramientas que se les plantea al alumnado junto a otras esculturas clásicas para que él pueda ir ensayando, él pueda ir entrenando el sentido de la materia, el sentido de lo tridimensional, del espacio y demás. Pero bueno, empiezan a aparecer nuevas vías de trabajo, nuevos espacios de trabajo, como puede ser este aula multidisciplinar, que es un aula que está en la facultad también, donde ya empiezan a aparecer otro tipo de maquinaria, otro tipo de materiales, otro tipo de posibilidades, y que principalmente en ella se basa, digamos, unos procesos más virtuales, más actuales, como pueden ser ordenadores donde podemos modelar con herramientas como el Blender, donde hay escáner para escanear elementos que necesitamos para desempeñar una obra, o como puede haber impresoras 3D para imprimir los diseños que hayamos hecho anteriormente. Esto todo me lleva a empezar a realizar una serie de esculturas que combinen esos procesos ya anteriormente contados, más tradicionales, con otros procesos que están más integrados en este tipo de aulas, como puede ser esta pieza que la hice para Jazz Lisboa en Portugal,
y que se titulaba El torso de Belvedere a lo canario, siempre haciendo de alguna forma en mi propia obra como una relación al entorno en el cual me desarrollé, que fue Canarias, ya que soy canario. Bueno, pero dicho todo esto, simplemente estas piezas lo que venían a contar era esa fusión de materiales, esa fusión de procesos tradicionales, como puede ser el torso de Belvedere en este caso, que había sido modelado en barro, y añadiendo a una forma de composición irónica otros elementos realizados con impresión 3D. Este plátano, por ejemplo, ni siquiera lo modelé yo, ni siquiera lo escaneé, sino lo capté de una página de diseños 3D. Y lo que hice fue componerlo junto al torso de Belvedere, como dije anteriormente, de una manera un poco irónica, donde aparece también ahí una mandíbula que también está impresa en 3D, y que son imágenes que voy de alguna forma obteniendo de plataformas digitales. Aquí podemos ver la Entallada, que es una instalación que se hizo para la Feria de Arte Santander, y que esta feria, por ejemplo, se basa principalmente en solo project, es decir, en cada stand se plantea un proyecto único donde pueden participar o varios artistas o un artista solo, pero con una idea en concreto. En este caso, yo aquí participé con esta instalación que habla de los flujos migratorios entre África y Canarias. Pero a continuación vamos a ir viendo cómo por medio de tradiciones, de procesos tradicionales y procesos más actuales, fui dando sentido al concepto de esta pieza, y a continuación lo vamos a ir viendo. Esta obra, que se llama La Entallada porque fue el faro que guió la primera patera documentada a Canarias en 1994. Empezamos por esta instalación, por estas piezas que fueron modeladas primeramente en barro por medio de una estructura metálica, y luego por un acercamiento a la forma con barro y modelado, pero que en la imagen de la derecha pueden ver en la frente una especie de sello que lo que viene a decir es el año, un más que pone ahí 2165 y un menos que pone 24. Ahí pone el año, las personas que llegaron ese año a las costas canarias y las personas que desaparecieron. Cifras que todas fueron investigadas a partir de periódicos que se publicaban en esas fechas, pero que no son cifras ni siquiera exactas porque era imposible, digamos, ser eficaz en cuanto a la realización de esas cifras. Para la realización de estos sellos que diseñaba para estampar en las frentes de cada una de las piezas, utilicé una máquina parecida a esta, una CNC, para grabar en un material de resina los números que yo iba, digamos, investigando por año. Esta idea de maquinaria ya empieza a dar sentido a esta obra, porque de alguna forma es cómo se tratan, cómo se manifiestan estos números por medio de máquinas, y cómo se gestiona de alguna forma, ¿no? Pero que también la idea del sello, en este caso, era una idea como de marcar ganado, es decir, tú eres de mi propiedad, tú no eres de mi propiedad, pero también un paralelismo de cómo se gestiona todo el papeleo que esta problemática conlleva a la propia institución, ¿vale? Por medio de sellar una institución determinada o de un lugar determinado. Todo este proyecto o toda esta ponencia se basa principalmente en esta obra o en este proyecto expositivo que actualmente está expuesto en la sala Cubo, en el almacén, en el Lanzarote, y que como que redondea mucho más este concepto de fusión de materiales y procedimientos, y que esas fusiones
tanto de materiales como de procedimientos, dan sentido a la obra que quería plasmar en este caso. Sincretismo, como todos sabemos, es la fusión de varias religiones, por ejemplo, es la fusión de religiones que desempeñan o desarrollan otra nueva, o ya sea una fusión cultural que va evolucionando hacia otra, que es más bien lo que he querido contar en esta instalación. Instalación que habla de las influencias multiculturales en los entornos, que de alguna forma está puesta como un museo antropológico, también como una especie de falsos restos, y que habla de lo negro como relación de paisaje y lo nuevo y lo viejo. Todo esto va, digamos, sincronizado con esta exposición que a continuación van a ir viendo, porque desvelo todos estos conceptos en cada una de las obras. Bueno, para realizar estas instalaciones o estas obras, trabajé a partir de Photoshop, y que luego los diseños de Photoshop los iba imprimiendo en plotter. Hice escultura bidimensional y obra bidimensional y obra tridimensional, que en este caso la tridimensional también tenía el concepto de sincretismo. Lo que hice para todo este tipo de obra fue la suma de muchos elementos dispares, partiendo siempre desde un punto de vista desde Canarias, Lanzarote en este caso, porque iba a ser una exposición que iba a estar expuesta en Lanzarote. Entonces, partiendo de eso, como aglutinante de todos esos elementos dispares, utilicé lo negro. Recuerden la relación de lo negro como paisaje, pero también lo volcánico, ¿no? Lanzarote son islas volcánicas, y por lo tanto para mí ese fue el aglutinante para dar sentido a todo ese mesturaje de elementos dispares con influencias de Europa, influencias americanas y influencias africanas sobre todo. Como pueden ver en esta pieza, era la suma de varios elementos por medio de transparencias de papel vegetal, y que hice esta instalación que podemos ver a la derecha. Aquí vemos más figuras de este tipo, más representaciones, donde utilizaba ya herencia que yo mismo tenía como mi parte profesional, como pueden ser esculturas clásicas, más herencias de elementos visuales que actualmente tenemos en la sociedad, como podemos ver en la imagen de la izquierda, una zapatilla Nike, por ejemplo, y que iba dando siempre ese sentido de lo negro, de plantearme el sentido de raza, por ejemplo. Para la escultura, las herramientas que se han utilizado es el Blender e impresoras 3D. El Blender se utilizó para fusionar todos esos elementos que yo iba aglutinando y para formar una escultura propia, y la impresora 3D para hacer físico esos diseños que previamente podía hacer con el Blender. El Blender es una herramienta que generalmente se utiliza para modelar en digital, y por lo tanto yo solamente la utilizaba para fusionar, porque esos elementos, ya fuese dispares entre ellos, me daba igual, lo que hacía era captarlos de páginas digitales donde habían piezas 3D que se podían descargar gratuitamente. Entonces, ese acto de coger piezas y descargármelas de páginas 3D, que ni siquiera yo esas piezas las había diseñado anteriormente, eran lo que le daba sentido al concepto que yo estaba trabajando en esta escultura o en esta exposición, que era el concepto de sincretismo. Como podemos ver aquí, en la escultura de la derecha, que está totalmente realizada en impresora 3D, en un material que se llama PLA, que es un material derivado del maíz, pero que también vemos unas partes que son como una especie de lava volcánica, que las hacía con espuma de poliuretano flexible, endurecida, adaptada previamente a la figura donde yo la quería colocar, y luego endurecida con resina de poliuretano y pigmento negro. Como pueden ver, está todo como aglutinado ahí, como una amalgama, y eso me lo permitía hacer el Blender, donde cuando descargaba esos diseños en el Blender lo que hacía era fusionarlos, como pues se puede ver aquí, esa zapatilla de Nike, esa caja de comida rápida o esa columna. Muchas gracias.